El segundo tipo de empalme que vamos a ver es el simple, ¿sí? Imaginemos que tenemos este cable, ¿sí? Que es largo, tiene varios metros, y justamente aquí en el medio nosotros queremos agregar otro cable, ¿sí? Para que quede una unión tipo T, como por ejemplo así, ¿sí? Eso se llama derivación. Lo que vamos a hacer es tomarnos el trabajo de pelar justamente en el medio de este cable, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar de la forma clásica, vamos a agarrar una parte de este cable con una pinza y del otro lado con el alicate lo que vamos a hacer es marcarlo un poco, ¿sí? Ir haciendo este movimiento girando y apretando un poquitito, ¿sí? ¿Sí? Como para que se marque el aislante. Luego lo que hacemos es tirar hacia atrás un poquito. De esa forma ahí ya se ve el cobre. Luego nos corremos un poquito más para acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es nuevamente lo mismo. Marcamos un poquito, ¿sí? Apretando y girando. Y luego estiramos hacia atrás. De esa forma ya ahí vemos el cobre de los dos lados, queda como separado, como si fuese una islita, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es, con un cúter, para hacerlo más cómodo, es cortar, ¿sí? Siempre teniendo lejos las manos, una parte, de esta forma, ¿sí? Yo lo que hago es tener de un lado con una pinza y del otro lado con otra. De esta forma así. O con la mano directamente. Y podemos ir pelando este cable, ¿sí? Ahí vamos haciendo un poquito de presión, de fuerza. Y ya nos queda el cable pelado en el medio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es girarlo para que quede apretado todos los hilitos de este cable, ¿sí? Así queda bien firme, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es pelar la punta del siguiente cable que nosotros queremos utilizar, ¿sí? Lo pelamos de la forma que nosotros queramos. Vamos a pelar una buena parte de cable, ¿sí? Más o menos este tamaño, vemos acá como tenemos, que sea bastante largo, porque lo que vamos a hacer ahora es cruzarlos como si fuese una cruz, ¿sí? Nos vamos a colocar acá y lo que vamos a hacer es empezar a girar, ¿sí? Empezar a girar sobre el otro material que teníamos arriba, ¿sí? Así, vamos a apretar bien, vemos cómo va quedando, ¿sí? Lo que yo hago es cortar este sobrante que a mí me quedó acá. Es mejor siempre que sobre un poquitito a que falte, que nos quedemos cortos. Y lo que vamos a hacer es agarrar con una pinza y empezar a apretarlo, ¿sí? Como hicimos en el anterior. Apretamos bien. Y ya nos queda de esta forma nuestro segundo empalme, ¿sí? Acá tendríamos de todo un cable la unión con un segundo cable que va a otra derivación, ¿sí? Este se llama derivación simple. Podemos llegar a hacer una derivación doble. ¿Que cómo sería esto? Agregar de la misma forma que hicimos antes otro cable acá. Lo hacemos a continuación. De la misma forma que en el anterior, ¿sí? Yo corté los cables para que sean más cortitos y más cómodos, pero estos en realidad serían en un cable largo y continuo que no podríamos estar moviendo con tanta facilidad, ¿sí? Sería el trabajo un poco más complicado, pero se puede hacer. Lo que hicimos es, para agregar otro cable más, ¿sí? Un tercer cable, lo que vamos a hacer es pelar la punta como en el anterior. Y nuevamente lo que vamos a hacer es colocarnos en un extremo y comenzar a
girar el cobre sobre el que teníamos antes, ¿sí? Nos vuelve a quedar algo grueso, pero lo apretamos con la pinza, ¿sí? Para que quede más firme. Y nos queda el empalme de esta forma, ¿sí? De un cable largo que teníamos antes, le agregamos 2 derivaciones, ¿sí? Este caso se llama derivación doble, ¿sí? El anterior con uno solo, o sea sin este, era derivación simple, y con 2 se llama derivación doble. Hasta acá tenemos otro tipo de empalme más. Vamos a ver los que nos falten. Ahora veremos el tipo replegado, que es uno más sencillo, ¿sí? Como el primero de colita de ratón. Lo primero que vamos a hacer es pelar el cable, ¿sí? Con el alicate, pelacable, lo que a nosotros nos sea más cómodo, más rápido. Yo siempre uso este porque es más fácil. Pelamos el cable, recortamos siempre antes de quitar el recubrimiento. Lo que hacemos es girar mientras lo vamos quitando para que sea más cómodo el apretar los distintos hilos de cobre. Pelamos las 2 puntas, ¿sí? Ahora lo que hacemos es enfrentarlos como si fuese una X, ¿sí? Y más o menos ahí a la mitad. Lo que vamos a hacer es girar primero de un lado, ¿sí? Con la mano, y después del otro. Nos queda algo así, ¿sí? Giramos de un lado y después del otro. Ahora lo que vamos a hacer es con la pinza lo vamos a apretar para asegurarlo. De esta forma nos queda el tipo replegado, ¿sí? El empalme replegado se llama de esta forma. Vamos a ver el último ejemplo. El siguiente ejemplo se llama tipo anudado y es también uno que se utiliza para las derivaciones. Es decir, vamos a tener un cable largo como los primeros, ¿sí? En donde vamos a tener que abrir una parte del aislante para agregar un cable más en forma de T, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es el procedimiento que habíamos hecho al principio. Pelar esta parte del cable, ¿sí? Lo explicamos nuevamente por si quedó un poco claro. Lo que hacemos es marcar, ¿sí? Marcamos, tiramos, dejamos a la vista un poquito del cobre. Nos movemos un poquito, más o menos por acá. Marcamos, apretando, ¿sí? Hacemos palanquita y mostramos el cobre, ¿sí? El material conductor, acá y acá. ¿Qué hacemos ahora? Pelamos esa sección, ¿sí? Utilizando como antes un cúter en una parte, ¿sí? Porque a mí se me hace más fácil. Lo que hacemos es agarrar una parte. Podemos utilizar una pinza y tirar con fuerza, ¿sí? Sin miedo, así, y se va a ir pelando nuestro cablecito. De esta forma lo tenemos así. Yo lo que siempre me es ayudarme del aislante sosteniendo para girarlo, ¿sí? Apretando, y que los hilos de cobre queden todos trenzaditos, todos juntos, ¿sí? De esta forma. Ahora, ¿qué hacemos? Pelamos la punta del otro cable que nosotros queremos agregar acá en forma de T, ¿sí? Esperemos que haga foco en la cámara. Pelamos la punta. Acá sí vamos a pelar una buena cantidad de cable, ¿sí? Como siempre, retiramos girando el aislante para que se sellen todos los hilitos todos juntos, trenzándose entre sí.
Y acá vemos que tenemos una buena parte de cable. Lo que vamos a hacer es pasamos por encima, ¿sí? Lo tenemos encima el cable. Vamos a pasar por debajo, doblamos hacia abajo, ¿sí? Y por arriba. Vemos cómo se forma como si fuese un nudito, ¿sí? ¿Vemos? Ahí. Pasamos por arriba, doblamos y nos posicionamos arriba. Yo lo corro, ¿sí? Para que quede bien pegadito a una esquina del aislante. Y lo que voy a hacer es tratar de apretar lo más posible este cobre y empezar a girar, ¿sí? Giramos, giramos, giramos. Ahí se sigue viendo el nudito que hicimos. Esperemos que haga foco la cámara. Ahí nos queda el nudito que nosotros hicimos, ¿sí? Que no es en sí un nudo, sino que pasamos por debajo de sí mismo el alambrecito. Ahora lo que hacemos es apretarlo con la pinza nuevamente, ¿sí? Sostenemos de un lado, sostenemos y giramos. Sostenemos y giramos, sostenemos y giramos. Una vez que lo apretamos nos queda de esta forma, ¿sí? Una derivación que tiene un nudito. Y este es el tipo de empalme anudado, ¿sí? Es bastante seguro. Después vamos a ver las características de cada uno, pero vamos a hacer un repaso de cada uno. Comenzamos con el cola de ratón, que era este, ¿sí? Que teniendo dos puntas de 2 cables, lo que hicimos fue pelarlas y enroscarlas entre sí, ¿sí? De esta forma, que nos queda como si fuese una Y. Lo que se puede hacer es después estirarlos y esta punta que queda se acuesta sobre uno de los aislantes y se aísla con cinta aisladora, ¿sí? Quedando bien horizontal, ¿sí? O lo podemos dejar de esta forma que queda como una Y, ¿sí? Que es lo clásico. El siguiente que vimos fue la derivación simple, que teníamos un cable largo, ¿sí? En este caso, un cable largo, que en medio pelamos y agregamos un cable más, ¿sí? Para tener 2 cables en una sola parte, ¿sí? Y después agregamos un cable más, o sea, ya tenemos 3 cables, el cable largo y de donde vamos a derivar en 2 cables más, ¿sí? Estas que queda como si fuese una especie de crucecita, ¿sí? Después seguimos con el replegado, ¿sí? Que son 2 extremos de 2 cables o del mismo cable que se cortó, donde enroscamos uno sobre el otro y nos queda de esta forma, ¿sí? Recordemos siempre apretar bien los empalmes con una pinza. Y el último, que es el tipo anudado, que es este, ¿sí? Que es parecido al de derivación simple. Tenemos un cable largo, de donde en el medio pusimos y agregamos un cable más, ¿sí? Con una derivación. De esta forma tenemos los distintos tipos de empalmes que podemos llegar a hacer, ¿sí? Existen más tipos de empalmes, pero estos son los principales y los más utilizados. Espero que se haya entendido, que les haya gustado. Si no se entiende o algo, pueden preguntarme y repetimos el video, volvemos a explicar, no hay problema. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.